les ofrecemos la tercera parte de la conferencia Ciencia y Fe del padre Manuel Carreira, la dedicada a las preguntas. Ahora ya creo que puedo darles tiempo para sus preguntas. He conocido gente, y es quizás donde suelen surgir precisamente los que están bastante en contra, o sea, que se declaran ateos, cuando mezclan las matemáticas con la teología. Entonces, la matemática en sí se puede considerar como ciencia o como herramienta para la ciencia. Por ejemplo, en matemáticas, en modelos científicos y demás, se trata el concepto de infinito como herramienta. Entonces, es que apoyándose en eso, gente, y también mezclándolo, que ahí también es el problema con metafísica o teología, llega a usarlo las matemáticas como disfraz científico para decir, no, Dios matemáticamente puede mostrar que no existe. Quien diga eso no sabe de qué habla. La matemática es solamente, exclusivamente, un lenguaje inventado por nosotros para hablar de relaciones cuantitativas. Nada más. Lo que no se puede meter en una relación cuantitativa no puede entrar en una ecuación. Y la matemática solamente habla de esas relaciones cuantitativas y no dice nada del mundo real que no diga uno en una frase compuesta literariamente de la manera correcta. Por escribir la ecuación de la fuerza gravitatoria, yo no sé más que si la digo en un párrafo de 3 líneas. Los cuerpos se atraen con una fuerza proporcional a sus masas, inversamente proporcional al cuadrado de su distancia. ¿Qué más da decirlo así que escribirlo en una fórmula? De modo que las matemáticas no son ninguna especie de magia, que uno hace ahí unas combinaciones de letras y sale ¡pum!, una cosa nueva. No sale ninguna cosa nueva. Lo que pasa es que es un instrumento muy adecuado para establecer relaciones cuantitativas y ver relaciones entre los términos. Así es, por eso se usa. Pero hoy, por ejemplo, gran parte de lo que pasa por física es puro ejercicio abstracto de unas matemáticas que no se sabe si tienen algo que ver con la realidad o no. Y en esas matemáticas le hablan a uno con toda tranquilidad de una infinitud de universos. Y caen en el error que bastaría para darle un suspenso a un estudiante en el primer examen de filosofía, de decir que todo lo que es posible tiene que existir. ¿Desde cuándo es igual ser posible que ser real? Y estos señores le dicen a uno algo así como que va a haber el sorteo de Navidad para el gordo. Muy bien. ¿Cuántos números se venden? 80.000. Todos esos números, en principio, tienen la misma posibilidad de salir con el gordo. Yo compro uno y no me tocó el gordo. Pues consuélese, porque todos esos números tienen igual derecho a que les toque el gordo. Y si no le ha tocado a usted cuando lo tenía, es que hay otro universo donde sí le tocó. De modo que en el momento en que hay el sorteo tiene que haber 80.000 universos para que a todos los números les toque el gordo por igual. Es una idiotez completa. Y esto suena a chiste cuando se dice con la lotería, se lo dicen a uno explícitamente como una base para hacer hipótesis científicas. Esto es pura estupidez. Por desgracia, me he encontrado más de una vez con matemáticos que creen que la matemática es una cosa que existe por sí misma. No es una construcción humana. Y me dicen, ¿ve usted, por ejemplo, Leibniz y Newton, simultáneamente, sin comunicarse uno con otro, pues los dos descubrieron el cálculo infinitesimal. No lo inventaron, lo descubrieron. ¿Y dónde estaba? Porque es un juego de ideas. ¿Dónde estaba? Porque yo no sé que existan ideas paseándose por la calle, ni tampoco en el espacio, por ahí. Si son ideas, estarán en la cabeza de alguien.
Ah, no, no. ¿Dónde estaban entonces? Y alguno que se las quiere dar entonces un poco de piadoso en la mente de Dios. Yo, sí, y ustedes tienen como matemáticos un teléfono especial directo a la mente de Dios para descubrirlas allí, ¿verdad? Pura palabrería, sin contenido. La matemática no hace que nada ocurra. La matemática solo describe relaciones entre conceptos míos, conceptos de número, siguiendo unas reglas que son básicamente las de identidad y el principio de no contradicción, y nada más. La matemática usa el término infinito de una manera totalmente equívoca. Dicen, por ejemplo, ¿cuántos números enteros hay? Bueno, pues infinitos. Ya eso es un modo de hablar incorrecto. No hay números. Se puede hablar de numerar algo, pero no hay números. Y si no, que me digan dónde están. Segundo, le dicen a uno, pero entre el 1 y el 2, que son números enteros, yo puedo meter un número infinito de números fraccionarios. Por lo tanto, el total de los números fraccionarios es mucho mayor. Es el infinito multiplicado por infinito. Qué bien. Y es un infinito más gordo. Y luego, entre cada dos fracciones, puedo meter un número infinito de raíces, de números irracionales. Entonces es infinito por infinito por infinito. Infinito al cubo. ¡Qué bien! Y yo le digo, vamos a ver, si yo quiero contar las fracciones, ¿se me terminan los enteros cuando estoy contando? No. Entonces, ¿con qué derecho me dice que hay más fracciones que números enteros? Si los enteros nunca se me terminan cuando quiero contar las fracciones. Dígame usted que usted está hablando de la posibilidad de un proceso mental que en ninguno de los dos casos tiene un límite. Pero no me diga que hay un infinito mayor que otro. El infinito en matemáticas solo sirve para expresar la tendencia a un crecimiento para el cual no hay un límite plausible previsto. Pero nunca me dice que habla de una realidad infinita. Nunca. ¿Puedo yo dividir esto infinitas veces? Pues lo divido a la mitad, y lo que queda 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 a la mitad. ¿Cuándo se me acaba? Nunca. Porque siempre puedo multiplicar lo que haya por un medio. Conceptualmente no hay razón de parar. Entonces es un proceso indefinido, pero nunca tengo un número infinito de fracciones. Porque el infinito, por definición, no puede crecer. Y estos señores se olvidan de eso. No, ahí hay que hablar con más propiedad y suelen no hacerlo. Hay una demostración impecable de que una partícula puede estar en dos sitios a un tiempo. Y hay una demostración impecable de que una partícula encerrada en un sitio hermético, sin embargo, aparece fuera sin haber pasado por el medio. Y hay una demostración impecable, muchas, de que un golpe, la energía de un golpe, se convierte en partículas. Por eso nadie lo entiende en la mecánica cuántica, pero nadie lo niega. Pero no veo cómo puede ocurrir. Claro que no lo veo, pero sé que ocurre. Con el milagro tengo exactamente la misma situación. El milagro es no solo, como algunos piensan, algo extraordinario porque no conocemos todas las leyes de la naturaleza, que es lo que dicen algunos, y que dado suficiente tiempo, pues con un cálculo de probabilidades puede ocurrir cualquier cosa. Estas dos son afirmaciones totalmente de ignorantes de lo que hace la ciencia. El milagro no es algo que simplemente tenemos que esperar a conocer mejor la naturaleza para explicarlo. Es que sabemos que la ciencia sería imposible
si ocurriesen las cosas de otra manera. Por ejemplo, no hay científico nunca, ni lo ha habido, que acepte que cuando yo voy al laboratorio a combinar cloro con sodio, tengo que pensar positivamente que va a ocurrir para que ocurra. Ocurre igual como ocurre el que explote un cartucho de dinamita, quiera yo o no quiera. La naturaleza no depende de mí. Y sabemos perfectamente que la ciencia sería imposible si yo dijese, cuando yo ordeno que ocurra un experimento, ocurre. Cuando ordeno en mi cabeza que no ocurra, no ocurre. Entonces se acabó la ciencia. Entonces díganme ustedes, ¿cómo puedo yo decir que la naturaleza va a obedecer la orden de alguien para que se calme una tempestad cuando Cristo dice cállate al mar y al viento? O que la naturaleza va a obedecer la orden de Cristo para que se convierta agua en vino. O va a obedecer la orden de Cristo para que un tullido comience a andar o extienda el brazo. O va a obedecer la orden de Cristo para que un muchacho muerto se levante vivo. Decir que esto es cuestión de esperar tiempo y de descubrir nuevas fuerzas de la naturaleza es una estupidez total. La ciencia sería imposible si esto fuese así. Entonces otros me dicen, no, es que con el milagro la ciencia es imposible, porque entonces ya no se puede predecir lo que va a ocurrir. Y a eso yo respondo de una manera muy directa. ¿Hay alguna ciencia de todos los científicos juntos del mundo que pueda predecir si dentro de 5 segundos este lápiz va a estar en mi mano o lo he dejado caer sobre la mesa? No hay manera posible de que la ciencia prediga con certeza lo que va a ocurrir si está mi libertad de por medio. Entonces, ¿por qué no puede resistir la ciencia el aceptar que está la libertad de Dios por medio? El permitir que Dios haga actos libres no estropea la ciencia más que el permitir que los haga yo. Eso es una manera totalmente absurda de hablar. Es decir, que se hunde la ciencia si Dios tiene libertad para hacer algo que ellos no pueden predecir en sus ecuaciones, como tampoco pueden predecir lo que hace un ser humano libre. Y nadie dice que eso impide que haya ciencia. Lo que pasa es que, como usted decía, padre, el influjo protestante, sobre todo, ha sido un influjo de irracionalidad completa. Y yo lo tengo escrito y ha levantado ampollas, y me parece que en este libro del CEU, de Ciencia y Fe, Relaciones de Complementariedad, tienen ustedes el capítulo 3, Fe cristiana, los milagros y la ciencia, y al terminar este capítulo, hago un resumen que levanta ampollas a veces, pero que las cosas hay que decirlas como son. Creo que aquí está también, pero ahora lo voy a decir de memoria para no perder tiempo. Pero digo que el concepto de fe, aquí está, dentro de la teología típica protestante, tiene un carácter muy distinto del aquí expuesto. De una manera muy concisa, el protestantismo sostiene, primero, que el hombre, por el pecado original, queda incapacitado para conocer la verdad, por lo menos en el ámbito teológico. Ya me ha hecho bajar al nivel de los animales. Si no puedo conocer la verdad, no puedo ser racional. Segundo, afirma que la fe es un asentimiento sin razones que la justifiquen, un acto de la voluntad sin base racional. Si es un sentimiento, yo no puedo ser responsable de mis sentimientos, entonces no estoy actuando racionalmente. Tercero, dicen que la única fuente de fe es la Biblia, un libro que debe contener en sí mismo
su justificación para aceptarlo como revelación divina. Ningún libro se justifica a sí mismo porque diga esto viene de Dios. Lo dicen muchos libros esotéricos de los kioscos por ahí. Esto es además incompatible con el hecho de que ellos no saben demostrar ni distinguir entre libros que son revelación de Dios y otros que son apócrifos. En el libro, que si no han leído les recomiendo leer porque es muy entretenido además, Roma, Dulce Hogar, sí, de Scott y su mujer, pues cuenta cómo la mujer le buscó un teólogo protestante de gran fama para que le volviese al redil porque se iba a convertir en un maldito papista. Y ante ese teólogo protestante le hace la pregunta, ¿en qué se basa nuestra fe? Y claro está, en la Biblia. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. ¿Y cómo sé que un libro es palabra de Dios y que otro es apócrifo? Y no supo qué responder. Y terminó diciendo algo que parece increíble que un profesor se abaje a decirlo. Tenemos una colección falible de libros infalibles, que es lo mismo que decir hay libros infalibles en este montón pero no sabemos cuáles son. Y esto es la base de su fe. ¿Está usted tomándome por tonto? Y claro, la cuarta afirmación del protestantismo que le da ya la puntilla a la racionalidad humana es decir que la Biblia admite interpretaciones privadas, aun aquellas que son contradictorias entre sí, y todas son igualmente válidas. Es una idiotez incompatible con la racionalidad humana. No puede haber ateísmo científico porque no puede haber una medida de laboratorio que demuestre que Dios no existe. Es imposible pensar en la metodología científica aplicada a eso. Lo que pasa es que allí todo había que aceptarlo como decía el partido. Y llegaron incluso, por ejemplo, a quedarse atrasadísimos en genética porque el partido decía que si nacía un niño de unos papás muy convencidos del comunismo, el niño ya nacía comunista, que se heredaban los caracteres adquiridos. Y como eso dice la genética que no es verdad, pues a los que opinaban como dice la genética los mandaban a Siberia. De modo que no hace falta solo hablar de cosas de religión. Se metieron con la ciencia cuando no les gustaba y lo hicieron de esa manera en contra de los biólogos que sabían genética pero no estaban de acuerdo con la línea del partido. Algo parecido ocurrió en la Alemania nazi. Allí no se podía enseñar la teoría de la relatividad de Einstein. Era física judía, no podía ser verdad. Y también se quedaron atrás por eso. No, ahí la manera de evitar la verdad por prejuicios no se da solo en teología, se da en todas partes. Y si los hechos no están de acuerdo con mis ideas, peor para los hechos. Y voy a decir algo de lo que dice un científico de los más prestigiosos del siglo XX, le han llamado el físico de los físicos del siglo XX, al que he tenido el gusto de saludar personalmente, el doctor John Archibald Wheeler, también maestro de premios Nobel, un hombre verdaderamente inteligente. Sin embargo, no es creyente. Y me da pena decir que tiene un raciocinio perfecto que lo hubiese firmado Santo Tomás, que prueba la existencia de Dios. Y para no aceptarla, cae en el círculo vicioso más patente que me he encontrado nunca escrito en ninguna parte. Dice el doctor Wheeler, en un artículo que tengo de hace ya unos 15 años o así, la propiedad más básica, más universal
de toda materia es que es mudable, que es capaz de cambio. Por eso toda la física estudia lo que llamamos las interacciones de la materia, en que la materia, actuando una en otra, produce cambios en el estado físico. Esta es la propiedad, dice él, más universal de toda materia. Y esto abarca partículas, energía, vacío físico, espacio y tiempo. Todo el entorno que estudia la ciencia. Eso es lo que llama hoy la física materia. El vacío físico no es la nada, es una realidad física con propiedades geométricas y propiedades electromagnéticas. La energía no es simplemente un accidente, como puede ser la energía de un libro cuando se cae. No, la energía se convierte en partículas y las partículas en energía. Y así sucesivamente. La presencia de una masa afecta las propiedades del vacío físico y afecta también las trayectorias espaciales de la luz y afecta el paso del tiempo medido por cualquier tipo de reloj. Esta universalidad del cambio, dice él, la propiedad más común y más universal de la materia, implica que la materia no está determinada a existir de un único modo, porque si estuviese determinada a existir de un único modo no podría cambiar. Ahora bien, aquello que puede existir de diversos modos puede ser, dice él, ajustado para que exista de un modo u otro. Y tercer paso, si puede ser ajustado para que exista de un modo u otro, tiene que ser ajustado para que exista de un modo concreto. A veces, parafraseando lo que él dice, hablo en términos que entienda incluso un niño, un cuento de hadas. Y hay una hada buena y hay el niño que se portó bien. Y el hada buena le dice, Pedrito, ¿qué quieres como premio? Y él dice, una bicicleta. Y el hada buena le dice, muy bien, te daré una bicicleta, pero tienes que decirme de qué color la quieres, porque si no, pues ¿cómo te la voy a dar? Azul. Muy bien. ¿Y de qué tamaño van a ser las ruedas? Porque pueden ser más grandes o más chicas. Bueno, así. No, hay que decir hasta el milímetro. Si no, no te la puedo dar. ¿Y cuántos radios en cada rueda? ¿Y de qué grosor los radios? ¿Y con qué roscan la punta? ¿Y de qué hacemos el manillar? ¿Y de qué forma? ¿Y el sillín? ¿Y cuántos dientes en cada cambio de marchas? Y finalmente Pedrito dirá, me voy a jugar, no quiero la bicicleta. ¿Por qué? Porque si no se especifica todo hasta el último átomo, no hay una razón suficiente de que sea así en lugar de ser de otra manera. La lógica no deja salida. Lo que no existe no puede comenzar a existir así sin que se especifique cómo va a comenzar a existir. Entonces, dice él, si el universo material tiene la capacidad de ser ajustado para existir de una manera o de otra, tuvo que ser ajustado para comenzar a existir de una manera concreta y no de otra. Por ejemplo, ¿por qué comenzó con tanta masa y no con más y no con menos? ¿Por qué comenzó con 4 fuerzas de la naturaleza que acepta la física y no con 3 o con 5 o una docena? ¿Por qué comenzó a existir con 2 tipos de carga eléctrica y no con 3 o 4? ¿Por qué comenzó a existir con esta partícula así de pesada y esta otra mucho más ligera? Si no se da una razón, no puede explicarse
por qué el universo es como es en lugar de ser de otra manera. Entonces el universo tuvo que ser ajustado ya en su primer instante para ser de un modo concreto. Todo lo que está sujeto a cambio está en el tiempo y por lo tanto el ajuste no puede ser hecho por un ente material que también estaría en el tiempo y también tendría necesidad de ajuste. Entonces hace falta un ajuste de alguien inteligente que conoce todas las posibilidades de hacer un universo de infinitas maneras y por alguna razón, porque toda gente inteligente actúa por un fin, escoge que el universo comience así y no de otra manera, y por lo tanto con una elección libre. Pues este ser no material, inteligente y libre es lo que llamamos el Creador. Y esto, como digo, lo podía afirmar Santo Tomás, porque viene a ser, en términos modernos, el argumento de contingencia. Todo lo que cambia no es necesario sino contingente, y todo ser contingente presupone un ser necesario que le dé la existencia como es. Él, sin embargo, queriendo evitar esta afirmación estricta de Dios, llega a decir, como he dicho antes, lo que es el círculo vicioso más absurdo que he visto nunca en letras de molde. ¿Quién hace el ajuste? ¿Quién es el ser inteligente que hace el ajuste? Dice, pues somos nosotros. ¿Alguien aquí sabía que había hecho el ajuste del universo hace 14.000 millones de años? Pues él llega a decir esto, y lo dice de una manera que quiere sonar científica, pero que da vergüenza ajena el que lo haya escrito gran físico. Dice, hoy la mecánica cuántica nos permite decir, y esto es equivocado, no lo permite, que sólo es real aquello que es observado. De modo que el universo ahora es real porque lo estamos observando. Yo digo, entonces el universo hace 100 millones de años, cuando no había nadie para observarlo, ¿no era real? ¿Qué era entonces? ¿Un cuento? ¿Es una invención nuestra en la astrofísica? Cuando hablamos de cómo comenzó la Tierra hace 4.500 millones de años, ¿estamos inventándonos un cuento poético o estamos hablando de una realidad física? No lo dice. Y pasa de decir el universo es real porque lo observamos al círculo vicioso. Para que nosotros podamos existir, el universo tuvo que comenzar con unas propiedades muy específicas, muy exactamente delimitadas en el primer momento, porque si no se calculan los resultados de otras propiedades y una y otra vez el cálculo nos dice el ser humano inteligente no podría existir. Entonces, nosotros ahora, observando el universo, lo hacemos real. Pero ¿para qué lo hacemos real? Para que nosotros podamos existir. Para que pueda existir el universo, para que podamos existir. Y así sucesivamente. Yo ahora obligo al universo a haber tenido las propiedades adecuadas para que yo pueda existir, para que lo pueda observar, para que el universo sea real, para que yo pueda existir. Es verdaderamente increíble que una persona inteligente, de fama universal hoy, haya llegado a decir esta cosa tan absurda como esta causalidad hacia el pasado en un círculo vicioso. Pero tenemos una vez más la libertad humana. Padre, lo que le quería preguntar es si, según la ciencia, como que es tan sencillo o tan posible llegar a
a la existencia de un ser superior? ¿Por qué hay gente tan inteligente que niega la existencia de Dios? ¿Por qué hay gente inteligente que niega la existencia de Dios? En la mayor parte de los casos es o por deformación profesional, que solo quieren hablar de lo que pueden medir en el laboratorio, o porque hay ya prejuicios que finalmente son de orden psicológico personal. La existencia de Dios tiene consecuencias para la vida de uno, si se acepta, y por tanto puede haber mucha resistencia a aceptarla por muy bien que uno razone. No es una cuestión que le deja a uno totalmente indiferente. Y como por otra parte puede haber una deformación, como he dicho, de que solo está uno acostumbrado a tratar de aquello que puede demostrar con un experimento, eso no lo va a hacer con un raciocinio filosófico teológico. Pero en fin, cada persona es distinta. Y hay personas que simplemente no quieren tratar el tema. Y esto creo que ha ocurrido a lo largo de los siglos. Pero también es verdad que ha habido y sigue habiendo gente de muchísima categoría científica que no tienen dificultad alguna en aceptar y proclamar una fe en un Dios creador. Para que se entienda bien la pregunta, a lo que me refería, o sea, lo que quería un poco, padre, es que nos explique, o sea, que porque pasa mucho hablando con jóvenes, con universitarios, ocurre mucho que a ellos les surge la duda, y es a lo que yo quería que usted nos respondiese. Vamos a ver, si la ciencia, con la ciencia en la mano, es sencillo llegar a una existencia de un ser supremo, entonces lo que quería que nos explicase un poco, a donde quiero ir es al misterio de la libertad humana, del corazón humano, que es el que en definitiva elige. Es un poquito lo que quería como que nos explicase con esa pregunta. No sé si me entiende. Supongo que el tema es una vez más lo mismo. ¿Qué es lo que alguien va a aceptar como prueba? ¿Un raciocinio filosófico? Para muchos el raciocinio filosófico no significa nada. Porque se dice, por ejemplo, ¿por qué existe el universo? Y le dicen, pues existe, y se acabó. Porque sí, porque existe. A quien hable así, ninguna cosa le va a entrar más profundo que ese porque sí. Lo mismo, quienes quieren evitar todo lo que da de sí el raciocinio del ajuste para que exista la vida inteligente, diciendo que es que hay infinitos universos, para lo cual no tiene absolutamente ninguna base científica, pues ¿qué le voy a decir? Pero hay gente que toma las cosas hasta el extremo, como he dicho ayer, me parece en un ejemplo, de afirmar que es posible que existan, y si es posible que existan, tienen que existir. Y como es posible que existan infinitos, pues tiene que haber infinitos. Y claro, si hay infinitos, entonces ya no hace falta decir por qué este es especial. Pero son maneras de hablar que no tienen lógica en ningún campo. Y si lo hiciesen en el campo de la vida diaria, nos llevarían al manicomio. Si un señor dice, es posible que haya un señor detrás de la puerta con un cuchillo para matarme, y se empeña en decir eso cada vez que cruza una puerta, pues lo llevan al manicomio, claro. Nunca se ha aceptado en filosofía, en ningún campo, que baste con decir que algo es posible para decir que ya ocurre. Pero estos señores se empeñan en que eso es una razón suficiente. ¿Qué les voy a decir? Básicamente que o quieren evitar enfrentarse con algo que va a tener consecuencias que no quieren aceptar, o decir que están locos. ¿Qué voy a decirles? Habla usted, hablando de la vida, sobre la evolución. ¿Podría hablar usted un poco sobre los detractores de la evolución?
Que ha habido evolución no es discutible. Claro que ha habido evolución. Si no, no se explica el que cuando yo voy hacia estratos cada vez más antiguos, que haya menos variedad de formas vivientes y, por lo tanto, que llega un momento en que tengo que encontrar que ya no hay vida, y luego la hay, y luego más compleja, y luego más compleja, y luego más compleja. Ha habido evolución, sin duda que sí. El problema no es que haya o no haya habido evolución. El problema es meter un prejuicio filosófico tras esa evolución. Y el prejuicio filosófico puede ser que esa evolución necesariamente tiene que explicarse solo por hechos fortuitos, por azar. Eso no lo puede demostrar nada científico, porque el azar no es nunca explicación de nada. La alternativa, también filosófica, pero que da una explicación más completa, es ese desarrollo de la vida presupone un diseño, un programa inteligente, finalístico. Esto era lo que decía ya Santo Tomás. La vida aparece en el momento en que aparece porque Dios, al crear la materia, le dio ya las propiedades adecuadas en el primer momento para que al llegar una serie de circunstancias concretas a producirse en un lugar, se forme el primer ser viviente. Ni una cosa ni otra se puede demostrar científicamente, es un razonamiento filosófico. Pero el azar, lo único que uno puede decir, tiene derecho a afirmar, es que no hay razón física, que no hay razón científica para conectar un rayo cósmico producido hace 5.000 años en una estrella con una molécula de ADN aquí en este bichito, para que ese rayo cósmico venga y le pegue a tal molécula y cause tal mutación que da lugar a una nueva manera de formarse un órgano. Claro que no hay razón científica para decir por qué ha de venir ese rayo cósmico con esa energía en este momento a pegarle a este punto del ADN. Desde ese punto de vista tengo que decir eso ocurre por azar. Pero para un creador que conoce todo lo que va a hacer cada partícula del universo en toda su historia y que comienza el universo con una serie de propiedades para que se cumplan sus planes, para ese creador no hay azar nunca. No hay nada inesperado, no hay nada sorprendente, no hay nada imprevisto. Por tanto, es perfectamente compatible el decir, desde el punto de vista del creador, no hay azar, sino que ya todo está programado y previsto en el primer momento de la creación, pero desde el punto de vista de una descripción científica, sí hay azar, porque no puede establecerse científicamente una conexión entre dos hechos tan lejanos y fuera de toda conexión previa, como el que explote una estrella allá hace miles de años y que esté este bichito aquí en donde va a llegar el rayo cósmico con esa energía. De modo que tenemos las dos cosas, y es una falsa oposición la de decir que o ocurre por azar o ocurre por diseño. Depende de a lo que llame usted azar y a lo que llame usted diseño. Si le llama azar a que solamente puede ser por causas imprevistas aún para Dios, entonces se equivoca. Y si significa para usted diseño, que Dios tiene que meter el dedo en la naturaleza cada vez para que ocurra una nueva cosa, también se equivoca. Dios no está en el tiempo. Por lo tanto,
todo cuanto ocurre a lo largo de toda la historia del universo, lo ha previsto y ha puesto las condiciones iniciales para que ocurra lo que Él quiere que ocurra, siguiendo las leyes de la naturaleza. No hace falta una acción milagrosa para que aparezca una nueva forma de vida. La única nueva realidad que exige una actividad directa de Dios es el alma, porque esa no puede salir de ninguna mutación genética. Una mutación genética solo produce o un nuevo órgano o una nueva manera de usarlo. Quería preguntar qué es la antimateria y si es verdad que hay laboratorios que la están desarrollando o solamente ciencia ficción. Gracias. De la antimateria, ¿no? Hay antimateria todos los días en el laboratorio. Se forma espontáneamente en reacciones en que se aniquilan o se producen pares de partículas y antipartículas, y también en algunas desintegraciones radioactivas. De modo que la antimateria no debería llamarse anti para no dar lugar a imaginaciones equivocadas de que sea una cosa así de tipo ciencia ficción. No. Debería hablarse de materia tipo A y materia tipo B, y entonces estaríamos todos tan tranquilos. La materia tipo A tiene la masa grande en la partícula positiva y poca masa en la negativa. La materia tipo B tiene mucha masa en la partícula negativa y poca la positiva. Esto es prácticamente a lo que uno podría reducir la diferencia. Pero se produce y no se puede mantener, porque si se encuentra una partícula con su antipartícula, las dos desaparecen convertidas en pura energía. Hay un problema de tipo físico que tampoco se quiere discutir mucho. Yo he tenido reacciones muy negativas de científicos cuando les hice ver la necesidad de contestar, que muchos quieren decir que el universo tiene que empezar como pura energía. ¿Por qué? Porque es la manera más sencilla de empezar. A mí me parece que no es más sencilla, pero bien, la manera vulgar de tratar el tema dice que esa es la manera más sencilla, por lo tanto tuvo que empezar el universo como pura energía. Si uno estudia lo que ocurre cuando de pura energía se forman partículas, encuentra que se forman siempre pares de partículas y antipartículas. Entonces, la mitad del universo tendría que ser antimateria. Eso no ocurre. ¿Cuál es la solución que se propone? Que hay una peculiar falta de simetría en la fuerza nuclear débil que hace que por cada 100 millones de pares de partículas y antipartículas aparezca una partícula de más. Esto no está demostrado, pero se supone que ocurre. Y entonces, ¿qué dicen que es el paso siguiente? Que esos 100 millones de pares de partículas y antipartículas se destruyen mutuamente y solo queda la partícula soltera. ¿Y qué ocurre entonces según las leyes de la física? Que hay que decir que en forma de energía hay 100 millones de veces más masa equivalente que en forma de partículas. Eso no se puede aceptar. E inmediatamente ponen el grito en el cielo, que no es posible, porque en forma de energía no hay ni siquiera una centésima del 1% de la masa del universo. Entonces díganme usted qué ha pasado con toda esa energía. Y no saben contestar. Y en una ocasión, uno de los astrónomos del Observatorio Vaticano, muy teórico,
Cuando le insistí en esto, dijo, pues tal vez haya que renunciar a la conservación de masa y energía. Y yo dije, no, yo mucho antes renuncio a la hipótesis con que empezabas tú. De modo que la materia y antimateria, filosófica y teológicamente, no presentan ningún problema, presentan un problema a los que se empeñan en decir de una manera concreta cómo evolucionó el universo. Quería preguntarle que, sí, hemos dicho que Dios es el no tiempo, ¿no? No, no he dicho que es. He dicho que no está en el tiempo, que la eternidad es el no tiempo. Vale, pero entonces, si Dios es trino, ¿no? Las tres personas no pueden, o sea, no son atemporales las tres, porque Cristo en la Eucaristía, por ejemplo, es temporal. En cambio, si nuestra espiritualidad es temporal, ¿cómo puede ser que la gracia de Dios nos llegue? No sé si he cogido la pregunta exactamente, pero si quieres decir si hay como una anterioridad del Padre con respecto al Hijo, ¿es esa parte de la pregunta? Sí, si hay una, o sea, si las tres personas son atemporales, porque las tres personas son tan eternas la una como la otra, no hay prioridad de una sobre otra, y no puede ser padre si no tiene hijo, y no puede ser hijo si no tiene padre. De modo que eternamente son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y no puede haber una diferencia temporal entre ellas. Pero entonces Dios vive una cronología, ¿o no? ¿O lo ve todo al mismo tiempo? Dios no vive cronología ninguna. Por eso es lo que estoy insistiendo. Que en Dios no hay tiempo alguno, ni para las tres divinas personas, ni para la actividad que Dios tiene con respecto a la naturaleza. Creo que o tú no te explicas la pregunta o no entiende. Quizá ahora ya no hay más tiempo. Entonces, si eso, pues ahora te acercas y se aclara, Bien, ¿no? yo termino diciendo con respecto a esto que el tiempo es la cosa más misteriosa de que nosotros podemos hablar. Yo he tenido que dar clases de filosofía de la naturaleza, de metafísica de la materia, y cuando llegaba a ese capítulo siempre me sentía, pues, totalmente sobrepasado por el tema. No sé hablar del tiempo ni lo sabe nadie. Y ahí es donde está precisamente, me parece, lo que muchas veces causa dificultades de orden teológico. Estamos empeñados en meter el tiempo hasta en la sopa porque vivimos en el tiempo y no sabemos hablar sin él. Y por eso decimos que hay un tiempo en que Dios no se había hecho hombre todavía. Para nosotros sí, pero para Él no. Y hay un tiempo en que Dios crea el universo. Para nosotros sí, para Él no. Y hay un tiempo entre nuestra muerte y nuestra resurrección. Para nosotros sí, para Dios no. Y hay un tiempo de incluso purificación en lo que llamamos purgatorio, pues hablamos de esa manera, pero muy probablemente, me parece a mí, para un espíritu no hay tiempo tampoco, y por lo tanto no hay tiempo de espera. Y el período que llamamos de purificación es una manera de hablar basado en penitencias aquí en el mundo, pero para el espíritu esa purificación puede ser un instante en el momento mismo de la muerte. Pues probablemente sí. Digo probablemente porque son cosas muy discutidas. Y no todos los teólogos están de acuerdo conmigo en decir que para un espíritu creado tampoco hay tiempo. Pero yo creo, como físico, que el tiempo es solamente un atributo de la materia, nada más. Y todo lo demás no sabemos describirlo porque no sabemos describir nada sin tiempo. Incluso el mismo concepto de Dios como pura actividad a nosotros nos parece que implica cambio. Toda actividad parece que significa cambio. En Dios no significa cambio. Y si no hay cambio, no hay procesos temporales.
¿Y qué le voy a hacer? No lo puedo explicar mucho más que esto. Bueno, gracias a todos. Concluye así la serie de 3 partes de esta conferencia Ciencia y Fe del padre Manuel Carreira.